Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. He tenido muchas consultas sobre personas que tienen un reloj inteligente. Aquí vemos que tenemos relojes inteligentes de las 5 marcas principales. Eso pues puede pasar con cualquiera, que no reciben llamadas en el reloj. Si reciben las llamadas, cuando descuelgan, la llamada se pasa automáticamente al teléfono y no pueden mantener una llamada a través del reloj. No sabemos exactamente por qué, pero no pueden recibir llamadas con el reloj como deberían hacerlo. Bueno, pues aquí os vamos a dar una serie de soluciones que van a resolver vuestro problema. Así que os recomiendo que veáis el vídeo hasta el final, porque no solo va a haber una solución, sino que va a haber unas cuantas. Vamos a ver qué pasa cuando alguien pues, nos llama por teléfono, nos entra una llamada en el teléfono, ¿vale? Nos va a entrar una llamada aquí en el teléfono, pero nosotros en alguno de los teléfonos no la vamos a recibir. En este sí, el Garmin no tiene ni altavoz. En este también podemos contestar la llamada directamente del reloj, o sea que este lo descartamos. Y luego pues vamos a tener estos. A ver, ¿qué pasa si respondemos este? Comprueba tu teléfono. Pues sí, vale, la llamada entra, pero te dice comprueba tu teléfono. Pues no quiero. Y estos dos ya directamente ni nos notifica. Bueno, este sí. Lo que pasa es que ya sabéis que los Huawei, las notificaciones no encienden la pantalla, pero tú si lo llevaras puesto, te notificaría. Este es el Huawei Watch GT3. Este es el Amazfit o Amazfit GTR3 Pro, que también recibe llamadas, a diferencia del GTR3. Y este es el Samsung Galaxy Watch 4. ¿Qué pasa con estos tres? Bueno, este ya no recibe las notificaciones. Las notificaciones se van directas al teléfono, y en este también. Vamos a ver qué pasa con el Samsung Galaxy Watch 4. Si a ti te pasa esto de que cuando recibes una llamada te dice que compruebes el teléfono, yo digo, pues no quiero comprobar el teléfono, yo lo que quiero es responder la llamada directamente desde el reloj. Vale, pues una de las primeras comprobaciones que tienes que hacer es que en los ajustes de Bluetooth ves todos los dispositivos que tienes emparejados. Bueno, pues te vas a buscar el Samsung Galaxy Watch 4. Fíjate, nosotros lo tenemos aquí. Y, en los ajustes de Bluetooth, las llamadas telefónicas se tienen que activar. No es una cuestión de que tengas que ir a la aplicación Galaxy Wearable a ver dónde puedo activar lo de las llamadas. A ver, silenciar notificaciones, a ver, ajustes avanzados. Ahora vamos a realizar otra vez la llamada, a ver qué pasa, a ver si ahora nos envía al teléfono o nos permite responder la llamada a través del reloj. Bueno, pues a ver qué pasa. ¿Puedo responder desde aquí? Fijaos. La llamada se ha vuelto a pasar al teléfono, pero ¿por qué no me la deja responder desde el reloj? ¿Pero por qué no puedo? Bueno, pues ahí tenemos otro de los problemas, que cuando recibes una llamada, sí puedes responder desde el reloj, pero la llamada te la transfiere al teléfono. Yo no quiero que me transfiera la llamada al teléfono. Es otro tipo de transferencia. En ese caso, aquí ahora sí tenemos las llamadas habilitadas para poderlo hacer, pero igualmente no nos lo hace. ¿Pero por qué no nos lo hace? Bueno, pues te voy a decir que no nos lo hace porque aquí entra en juego el TicWatch Pro 3 Ultra que tenemos aquí. Porque fijaos que con el TicWatch Pro 3 Ultra no tengo problema. Aquí recibo la llamada. ¡Uy! Aquí sí funciona. ¡Uy! Aquí sí funciona. Vale, que se acopla. ¿De acuerdo? ¿Os habéis dado cuenta que con este sí funciona y con este no? ¿Por qué es? Vale, pues os lo comento. Aquí no funciona en el Samsung porque solo puede haber un dispositivo activado para recibir llamadas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vale, vamos a hacer dos cosas. En primer lugar, vamos a desactivar las llamadas aquí, desconectar las llamadas. Vale, ahora me estoy llamando. Las llamadas entran. Pero aquí entra la llamada. A ver qué pasa si respondo desde aquí. Aquí me dice que ya me vaya al teléfono. Bien, y entonces, cuando ya lo tenemos desactivado para las llamadas, porque claro,
en el Samsung ya podemos ir activando las llamadas, que si primero teníamos este activado, no vamos a poder recibir ninguna llamada. ¿Y ahora qué pasa? Pues que ahora tenemos este así, y fijaos. Oh. Pues bueno, la solución en este caso, la segunda solución, es que después de desactivar el que tú creías que era el dispositivo que recibe las llamadas, tienes que volver a mirar en los ajustes de Bluetooth a ver si hay algún otro dispositivo que genere una interferencia. En mi caso era un Huawei Watch GT3, que lo he quitado de las llamadas telefónicas, ni de dispositivo de entrada, que eso también es importante, y ahora sí, yo lo que os recomiendo es que desvinculéis todos los dispositivos que tengáis aquí, todos fuera, porque incluso habrá muchos que ni siquiera vas a utilizar ni sabes qué son, ¿vale? Todos fuera, y os quedáis con el reloj que os dé problemas. Ya sea el Samsung Galaxy Watch 4, ya sea el que vosotros queráis. Entonces, yo ahora he eliminado de las llamadas el Huawei Watch GT3, que lo tendría que haber desvinculado, ¿eh? Vale, pero de momento lo hacemos así, a ver si funciona. Y ahora me entra la llamada aquí, yo descuelgo de aquí, vamos a ver, fijaos, hola, aquí ya estoy recibiendo la llamada en el reloj. ¿Os habéis fijado? La solución era que teníamos que desvincular y comprobar cualquier aparato Bluetooth que nos pudiera estar interfiriendo y nos pudiera estar recibiendo la llamada. Vale, pues ahora vamos a devolver lo que teníamos que hacer de llamadas telefónicas, dispositivo de entrada. Vamos a quitar el Watch 4, lo desconectamos. Y ahora el que tenemos activo es el Huawei Watch GT3. Vamos a hacer la prueba de llamarnos aquí. Aquí me está vibrando, mira, ahora sí. Vale, eso por hablar. Vale, pues recibo aquí la llamada. Pulso el botón de arriba y el botón de abajo para ajustar el volumen. Fijaos que aquí, mira, la solución... ¡Oh, qué chulo esto, eh! Subir y bajar el volumen. La solución es la misma... Vamos a colgar. La solución es la misma que en el Samsung Galaxy Watch 4. Ahora nos vamos. Una de las últimas consultas que tuve fue la del Amazfit GTR 3 Pro, que también es capaz de recibir llamadas, pero en este caso no me entran las llamadas. No tengo llamadas perdidas. ¿Qué pasa? Bueno, si estas hasta ahora no os han funcionado, hay otra solución, que es que probablemente si es un reloj nuevo que acabáis de estrenar, pues en muchos casos lo que pasa es que tenéis que configurar correctamente la aplicación. Vale, en primer lugar, a la aplicación le tenéis que dar acceso a notificaciones y recordatorios, ¿veis? Alertas de aplicaciones, aquí lo tengo activado, pero mira, fíjate que dice, no se puede acceder a las notificaciones. No, pues eso no puede ser. Habilite ZEP, permisos de lectura, notificación, etcétera. Vale, pues vamos a tener que ir, porque aquí lo tenemos denegado, y permitir acceso a las notificaciones. Conversaciones, SMS, tiempo real, llamadas telefónicas y más. Pues ahora ya lo tenemos activado. Y luego otra cosa con los Amazfit, que es una cosa que os comentaba antes, y es que aquí en ajustes de aplicación, fijaos que tenemos teléfono. Y dice, permite acceso teléfono. Una vez habilitada esta función, puede usar la función de notificación de llamadas. Ah, y entonces, ¿no bastaba solo con las notificaciones? No, no basta solo con las notificaciones. Tienes que ir aquí y permitir que ZEP haga y gestione llamadas. Pues sí, claro. Y entonces, desactivar llamadas entrantes. Mantenga ZEP ejecutándose en el fondo, ir a configuración para asegurarse de que el reloj recibirá las notificaciones. A ver. Ah, aquello de mantener ZEP corriendo en el fondo. Sostenemos pulsando sobre la aplicación que queramos gestionar. En información de la aplicación, aquí tenemos que ir a ver permisos de teléfono. Mira, todos estos permisos se le tienen que dar, sobre todo, pues si queremos utilizar las llamadas telefónicas, vamos a darle al menos todos los permisos relacionados con las llamadas telefónicas. Otra consulta que me hace mucho la gente es, ay, es que no me sale el nombre del contacto, ¿vale? Porque si la aplicación que gestiona el reloj no tiene acceso a contactos, pues no te va a poder mostrar el contacto porque no sabe a qué contacto te estás refiriendo. Y entonces aquí en uso de la batería,
Permitir actividad en segundo plano. Oh, permitir actividad en segundo plano y también inicio automático. Venga, aquí que no falte de nada. Fijaos que se tienen que hacer todas estas cosas. Y luego incluso una más, que es en los ajustes generales tenemos que decirle que no optimice la batería. Optimizar uso de la batería. En optimizar uso de la batería nos tenemos que ir al final de todo a ZEP y aquí pone, fijaos, preguntar siempre. Pues no es preguntar siempre, es no optimizar. Tenemos que decirle, en función de cómo sea, de la marca que sea tu teléfono, pues le vas a tener que decir que no optimice la batería de una forma o de otra. Yo no te puedo aquí decir todas las marcas. Volvemos a ZEP. Y esto es importante, ¿eh? Tenéis que ver todo esto porque es que si no os vais a perder. En el teléfono, llamadas entrantes. Aquí, muestra la notificación de llamada entrante. Llamadas Bluetooth. ¡Ajá! Fijaos esto, porque esto es muy importante. Esta es la gallina de los huevos de oro. En los relojes Amazfit podéis elegir si queréis que solo os notifique la llamada y entonces cuando respondéis, cuando descolgáis la llamada, os pasa la llamada al teléfono, o si preferís mantener la llamada desde el reloj. Y cuando queréis mantener la llamada desde el reloj, dice, el reloj no se ha emparejado con un teléfono. Emparejar ahora, dices, pero si yo lo tenía conectado. Sí, lo tenías conectado, pero no. En el teléfono vaya a configuración Bluetooth. Vale. Y en la configuración Bluetooth, podría ser que, a ver, Amazfit, ¿dónde estás, amigo? GTR3 Pro, fíjate, Bluetooth. Aquí es donde tienes que conectar. Parece que no está conectado. Bueno, vamos a ver con los dos. Aquí dices que está vinculado. Aquí dice que, a ver, conectando. Este es raro, porque fíjate que es el reloj y el Bluetooth. Son dos dispositivos distintos. Pues te vas a tener que conectar a los dos. A ver, de momento no se ha conectado. Compartir contactos con este. Vamos a conectarnos primero al GTR3 Pro. A ver si se conecta. Bluetooth está activado. Mira, fíjate. Oppo Find X2 Pro. Emparejando. Ahora, he tenido que ir al reloj a buscarlo en las opciones de Bluetooth del reloj. Y ahora parece que sí. A ver. Ah, míralo. Me ha salido en otro sitio. ¿Vale? Este quizá es una antigua conexión que yo voy a quitar de aquí, fuera. Desemparejar. Para no liarnos. ¿Vale? Porque lo tenemos aquí. Amazfit GTR3 Pro E330. Y cuidado porque esto de E330, esto es en uso para las llamadas. Vamos a ver si ahora nos funciona. Es que los Amazfit son más complicados, son más complejos y por lo tanto aquí vamos a tener que hacer muchas más pruebas. Pero recordad que la solución está aquí. ¿Vale? Si ahora a mí pues quizá no me sale, es porque he cometido el error de desvincularlo. Porque es que el Amazfit GTR3 yo te diría que está hasta incluso... Míralo, no me entra. ¿Vale? No me entra. Vale, vamos a rechazar. Vale. Vamos a ver. El Bluetooth... Ah, mira, pone no conectado. Conectando. Ya decía yo. Ahora sí. Conectado. Es que lo había desemparejado, lo había desconectado, lo había quitado. No sé exactamente cómo lo hemos hecho. Vale, vamos a probar ahora. Ahora que sí está conectado. Vamos a volver a llamarnos. A ver si ahora funciona. Ahora sí. Fijaos, ahora sí. Vamos a ver si se responden las llamadas. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ahora sí. Por fin hemos recibido las llamadas. Bueno, el resumen con los Amazfit es que tenéis que ir a la aplicación ZEP y ahí seguir todos los pasos. Y si la llamada os llega al reloj, pero al descolgar os pasa directamente al teléfono, es porque tenéis que ir aquí y en lugar de llamadas entrantes,
llamadas Bluetooth. Y entonces cuando activéis las llamadas Bluetooth os vais a tener que conectar nuevamente a una segunda instancia, a un segundo nombre del Amazfit GTR 3 Pro que os va a aparecer aquí. ¿Veis? El Amazfit GTR 3 Pro E330 en uso para llamadas. Ahora pensad que si tenemos este en uso para llamadas, cualquier otro dispositivo que tengamos que sea capaz de recibir llamadas no las va a recibir porque vamos a tener este en uso para llamadas. Acordaos eso, que tenemos que siempre elegir qué dispositivo queremos que nos reciba las llamadas, porque si ahora nos llamamos, ni el Huawei Watch GT3, ni el Samsung, ni el TicWatch, ninguno nos va a recibir la llamada para mantenerla desde el reloj. De todas formas, la gente normalmente tiene un reloj y por lo tanto ese problema no lo va a tener, pero sí tenemos altavoces Bluetooth, auriculares capaces de recibir llamadas y por lo tanto eso sí que podría interferir en las operaciones de mantener una llamada o utilizar el reloj como manos libres. Bueno, pues espero que os haya servido. Ha sido una explicación un poco caótica, pero espero que entre todas estas pruebas que hemos hecho y como habéis visto finalmente hemos podido responder las llamadas desde todos los relojes. Y si te ha servido mucho este vídeo, hazme un favor, para yo saber que te he podido ayudar, que quiero estar muy contento de ayudarte, por favor ponme un emoji de un reloj, y si tú me pones simplemente un emoji de un reloj en los comentarios, yo te voy a responder con un corazoncito para agradecerte que hayas visto el vídeo. Hasta aquí llegamos, muchas gracias a todos, hasta la próxima.